En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor por siempre, que por siempre sea alabado y adorado. Hoy estamos a día ya jueves, empecemos el día con el Evangelio del Señor, día 1 de septiembre, un mes nuevo que empieza. Y lo más hermoso es empezarlo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ir ahí, pidamos al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirija. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive, que reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole por su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación del alma del purgatorio. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También pedimos por todos los que forman parte de esta comunidad. Señora mía, Señor mío, recíbelos. Te ofrecemos sus ojos, oídos, lengua y corazón. Una palabra a todo su ser. Cuídalos como hijos, cosa propiedad tuya. Y disipa la oscuridad que les cubre. Haz de sus corazones tierra fértil para que la semilla que vayan a plantar el día de hoy dé fruto y fruto en abundancia. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Evangelio del día jueves. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estaba él a orillas del lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche trabajando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablábamos de ayer acerca del Evangelio del día. Ayer terminó con Jesús predicando la palabra de Dios y diciendo: bueno, pues tengo que ir a otros lugares a predicar la palabra. Hablábamos de que Jesús es católico, es universal, tiene que ir a todos los pueblos. Y aquí nos muestra pues lo que realmente viene siendo la iglesia. Y si usted es inteligente y sabio y pone atención en los evangelios,
pues rescata muchas cosas. Aquí vamos a rescatar como 5 o 6 cosas que Jesús menciona, pero antes de ir a las palabras que me llamaron la atención, sí recuerdo hace poco que estuvimos en la ciudad de Roma, pasó algo parecido a lo que vamos a leer hoy, que estamos leyendo en el Evangelio. Jesús ve 2 barcas. Las 2 barcas, una pertenece a Pedro, líder de la iglesia, y las otras a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que son los obispos y el sacerdote. Los 3 siempre, los 3 pilares de la iglesia. Pero Jesús toma la decisión de tomar o de subir a la barca de Pedro, que representa a la iglesia. La barca siempre representa a la iglesia. Y la otra se queda ahí, se queda al pendiente. Y el día que estábamos en Roma, la gente se aglomeraba igual como aquí. Querían estar cerca de el que representa a Cristo aquí en la tierra, el líder que Dios mismo escogió para dirigir su iglesia, al Papa Francisco. Queríamos estar cerca de él y la gente se aglomeraba y la gente quería escuchar lo que el Papa decía. Increíblemente es un ser humano como usted y como yo, pero es un instrumento de Dios. Y tan instrumento de Dios que toda la gente no ve a Francisco, sino ve a Cristo mismo ahí. Y quieren tocarlo, y quieren sentirlo, y quieren abrazarlo, y quieren que Él nos dé una bendición porque representa a nuestro Jesús que tanto amamos y queremos en la tierra. Pero Él, al igual que Jesús, estaba separado de la tierra. Si usted ve el video que nosotros subimos, el Papa está arriba. Lo tienen desde como un ventanal. Él desde ahí dirige la palabra. ¿Para qué? Para que la gente no lo alcance, para que la gente, si Él cuando ya termina de predicar, baja siempre a donde están todos los enfermos, toda la gente quiere estar cerca de Él. Por seguridad de Él y por salud de Él, pues no es permitido. Lo mismo Cristo. Pero me sorprende porque es Jesús usando el cuerpo del Papa para predicarle a su pueblo. ¿Desde dónde? Desde la barca de San Pedro, en el Vaticano. Desde ahí predica. Ahí le predica aglomeraciones. Cuando el Papa habla aglomeraciones, no es Francisco, es Jesús mismo hablándole a la multitud. Cuando el Papa está dando entrevistas a la televisión, ahí es Francisco, ya no es Jesús. Por eso hay veces que comete errores, pero cuando le está hablando a las multitudes es nuestro Señor Jesucristo quien nos habla, nos da el mensaje, nos alimenta con su santa palabra y su santo consejo. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de lo que leyó Isaura, que pues la gente atenta, tenían hambre de sed, y en el versículo hambre y sed de la palabra, y en el versículo 4 dice, cuando Jesús terminó de hablar con ellos, pues le dio una orden a Pedro. La primera orden que le da es que se separe de la tierra, y eso no debemos olvidarlo nunca. La iglesia no se puede mezclar con la tierra, la iglesia debe estar separada, las cosas de la iglesia son de Dios. Jesús dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Separarte de la iglesia, sepárate de la orilla, le dice Dios a Pedro. Y después, cuando termina de hablar, le da nuevamente una orden. Le dice, vayan y avienten las redes. Las órdenes de Dios se tienen que obedecer. Mire lo que hace Pedro. Dice Pedro, Señor, toda la noche hemos andado y no hemos pescado absolutamente nada. En pocas palabras, nosotros somos los expertos, Señor. Somos los que somos pescadores. Tú no eres pescador. Pero sin embargo, Señor, por tu palabra lo voy a hacer. Eso se llama obediencia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. No hacer como mucha gente que sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no creo que Jesús esté en el pan y en el vino. Porque yo no creo que tengo que confesar mis pecados. Porque yo no creo que tengo que bautizar a mis niños. A mí no me importa lo que usted crea, dice Dios. Usted tiene que obedecer, es palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. No me importa, dice Pedro, que no haya pescado nada. Por tu palabra lo voy a hacer. Y lo hace y obedece. Así debe ser el verdadero católico, el verdadero sacerdote, el verdadero obispo, el verdadero papa. Obediencia a la palabra de Dios. Después, en el versículo 6 aproximadamente, ellos se van a pescar
Y cuando avientan las redes, es tanto el asombro, versículo 7 dice que esas redes se llenaban, estaban completamente llenas. Tanto que pidieron ayuda a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Acuérdese que Jesús dijo una vez, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. La casa principal del Padre aquí en la tierra es el Vaticano, y las habitaciones son las iglesias a las que nosotros frecuentamos ir: San Pedro, San Pablo, San Ignacio, San Francisco, la Virgen de Guadalupe. Cualquier iglesia son habitaciones. Y decidió hablarle a la iglesia, en aquel caso estaba San Juan y Santiago en esa iglesia: vengan a ayudarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia es unión, no es división. Usted no puede dividir la iglesia. Una vez llegó una muchacha a pedir ahí en la iglesia de Guadalupe que si la podíamos incorporar a realizar sus sacramentos. Dice: yo voy a la iglesia de San Francisco Javier, pero no cumplí o llegué tarde con los documentos y ya no me aceptaron. Quisiera saber si ustedes me pueden aceptar aquí para hacer mis sacramentos. Claro que se puede aceptar, somos un mismo cuerpo, somos una misma iglesia. Nosotros no podemos decir yo soy de San Pedro, yo soy de San Pablo, yo soy de San Juan. Es una misma iglesia. El mismo apóstol Pablo dijo que acaso Pablo y Apolo son diferentes iglesias. Es la misma iglesia. Dice: yo, Pablo, sembré, Apolo regó, pero el que hace crecer la palabra en el corazón es Jesucristo nuestro Señor. Es un mismo cuerpo, ¿no? Usted nunca, por jamás de los jamases, quiera dividir la iglesia de Dios. Nunca. Porque se va a meter en un problema con Cristo nuestro Señor. Usted no lo puede sacrificar, cortarlo a Jesús. Es un solo cuerpo bendito y tenemos que respetar. Mandó pedir ayuda. Así podemos ir nosotros a cualquier iglesia. Nosotros hemos estado, por la gracia de mi Santo Padre, en diferentes países. Y es el mismo cuerpo, la misma doctrina, el mismo amor, la misma adoración al cuerpo y sangre de Cristo. El versículo 8, es Jesús nuevamente con Pedro, el líder de la iglesia, sorprendido: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. La humildad del líder de la iglesia. Nunca un líder de la iglesia se debe creer más que un laico. Porque cualquiera que sea obispo, sacerdote o diácono, religiosa, quítese la vestimenta y no queda más que un cuerpo de carne y hueso como el de cualquier laico. Usted tiene un puesto, sí, se ama y se respeta y se le respeta. Pero usted tiene que entender que entre más puesto tenga usted, más humilde tiene que ser. Aquí está el líder de la Iglesia Católica, el primer líder, San Pedro, de rodillas ante el Cristo, de rodillas ante la Santa Eucaristía. Decirle a Dios: perdóname, Señor, porque soy un pecador, soy un vil pecador, siervo inútil soy. Eso no se debe borrar de la mente de ningún sacerdote, ni de ningún obispo, ni del Papa. Por eso Cristo dejó su cuerpo y su sangre, para que todos los días, si es posible, usted vaya de rodillas ante el Señor y le diga y reconozca lo pecador que es usted. El versículo 9, aproximadamente los demás se sorprendieron también, Juan y Santiago, sorprendidos completamente, porque asombrados por la cosecha, asombrados por la pesca que habían levantado. Este es el resultado a toda aquella persona que se somete a Dios, que entra a la iglesia, que penetra la iglesia, que está dentro de la iglesia católica y que se somete a la palabra de Dios, que obedece a la palabra de Dios. Usted se sorprenderá de las cosas que Dios hará en su vida, no solamente materiales, sino espirituales, cómo Dios transforma la vida, cómo Dios lo va a transformar a usted. Santiago y Juan, completamente anodadados por todo lo que Dios estaba haciendo para con ellos. Increíble. Dice el versículo 10, ellos tenían temor, Pedro tenía temor. Jesús le dice: no tengas miedo, Pedro, mira que te haré pescador de hombres. El temor de Dios
No es como el temor del diablo. El temor del diablo le dice, tú no puedes hacer eso, tú no sirves para esto, a ti te van a abandonar, tú eres esto, tú eres lo otro. El diablo quiere que tenga temor para que usted esté triste y él pueda hacer con usted lo que él le plazca. El temor de Dios es el mismo temor de Pedro. Pedro no tenía temor de que Dios lo fuera a reprender. Pedro tenía temor de que al hacer algo malo, perder ese amor bendito que es de Cristo. Pedro lo dio todo por su Jesús. Usted tiene que darlo todo por Jesús. Por eso Jesús dice, aquel que no deja padre, madre, esposa, hijos o hijos por mí, no sirve para el reino de los cielos. Entonces, ¿Dios es malo? No. Porque cuando usted deja todo eso afuera de su corazón y permite que Cristo ocupe su corazón, usted se llena de amor de Cristo. Y por viceversa, usted va a amar a su mamá más que cuando usted la amaba sin Cristo. Usted va a amar a su esposo más cuando lo amaba sin Cristo. Su mamá lo podrá ofender a usted y decirle, es que eres un tal por cual, y usted en vez de corresponder con ofensas, usted corresponderá con amor. Sí, madre, perdóname porque no soy como tú eres. ¿Por qué? Porque Cristo ocupa su corazón. Su marido, su esposa lo podrá o la podrá dejar y usted no sentirá coraje, al contrario. Si no quieres estar conmigo, pues te doy la bendición, que vayas y busques donde tú quieras encontrar tu felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo habita. El temor a Dios es perder ese amor y quedarse solo en el corazón, triste, porque usted hizo una ofensa contra Dios. Pero lo bueno de Cristo es que si usted se arrepiente, Dios vuelve a reconciliarse con usted. Es el temor de Dios. Y por último, el versículo 11, dejaron todo en la tierra y siguieron a Cristo. ¿Qué podemos aprender de ahí? Que para ser un buen católico cristiano, usted tiene que dejar todo en la tierra. Lo de la tierra es la tierra. Esa soberbia, esa vanidad, esa envidia, esa falta de rencor, ese rencor más bien, esa falta de perdón, ese materialismo, todas esas cosas malas que le impiden acercarse a nuestro Señor Jesucristo, son de la tierra. Déjelos en la tierra y siga el camino de Cristo. Y como decía el versículo 8, usted se sorprenderá de lo que Dios le puede dar. Usted vivirá el reino de los cielos aquí en la tierra, porque Cristo le dará todo. Dice Cristo, yo no sé deber. A todo aquel que deje todo por mí, le daré el 100 por 1, en el cielo y en la tierra. Bienaventurados aquellos que creen. Este es el evangelio del día de hoy. Nos enseña 5 o 6 pasos para ser un buen católico. Entre los que me acuerdo, usted se acordará más que yo, puede retroceder el video. El primero, escuchar atentamente la palabra de Dios, aglomerarse y estar contentos porque vamos a alimentarnos de Cristo, donde en su santa iglesia, en la barca de Pedro, en su santa iglesia. Segundo, obedecer a su santa palabra, no importa que no esté yo de acuerdo, pero voy a obedecer. Tercero, la unidad, nunca división, nunca división. Un católico no se debe dividir, debe estar unido. Y si no está de acuerdo con la persona que está al lado de usted, no se preocupe, hable con otra persona o acérquese. Bendito sea Dios, hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Cuarto, la humildad de Pedro. Ir de rodillas ante el Santísimo y decirle, Señor, perdóname porque todos los días cometo pecados. Trato de hacer las cosas bien, pero me equivoco. Ser humilde. 5, el temor a Dios. El no quererle fallar. El no quererlo que no se desprende de nosotros. Y por sexto y último, el despojarnos de todas las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Nuevamente, usted se dará, si hace todos estos 6 pasos, usted verá lo que Dios puede hacer con usted. Que Dios me los bendiga a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y que la semilla que Cristo ha plantado el día de hoy los fortalezca para que logren las cosas que se han propuesto como familia, no separados, como familia, y que sus hijos crezcan en un matrimonio de amor, de paz, de gozo, de felicidad, y que de su familia salgan millares de sacerdotes, millares de religiosas, millares de laicos comprometidos. Es tiempo de cambiar este mundo y la solución está en la mano de ustedes. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a seguir encontrando más suscriptores. Necesitamos evangelizar, llevar la palabra de Dios por el mundo entero. Que así sea. Los amamos en Cristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo.